estudio. Vamos a abrir nuestras Biblias en Santiago, hermanos. Santiago capítulo 4. Hemos terminado el capítulo 3. Y como siempre hago la pregunta, hermanos, ¿hemos aprendido algo de Santiago hasta estos 3 capítulos? A ver, no escucho. ¿Hemos aprendido algo de Santiago hasta estos 3 capítulos? Qué bueno, hermanos, porque si ustedes han aprendido, yo creo que yo he aprendido más. Y hermanos, entramos al 4 capítulo, ¿verdad? El 4 capítulo. Y este capítulo, hermanos, es muy interesante. Muy interesante. ¿Por qué? Hay una conexión con el anterior capítulo, ¿verdad? Porque el capítulo anterior Santiago lo termina diciendo: y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Hablábamos que esta frase, ¿verdad?, nos da el sentido de que hagamos amenas las cosas o que hagamos que funcione bien. Y eso es lo que tiene que hacer un cristiano. Entonces, viene el punto y empezamos con el capítulo 4, ¿verdad? Sabemos que en los contextos no siempre se delinean de como viene en la Biblia, ¿verdad? Porque los temas a veces son más extensos. Pero, hermanos, le he puesto a esta serie Dejando el mundo y sus deseos. Dejando el mundo y sus deseos. Es bien interesante lo que Santiago nos va a hablar. Yo me maravillo que antes del apóstol Pablo, antes del apóstol Juan y antes que el apóstol Pedro, Santiago ya nos hablaba de estos temas. ¿Saben por qué? Porque yo veo en la Biblia un tema que se toca en toda la Biblia. Y es repetitivo. Si ustedes se fijan, a veces la Biblia es repetitiva, pero con diferente autor y diferente enfoque. ¿Sí? Y al título le he puesto El origen de los pleitos. El origen de los pleitos. Y hermanos, este tema es muy delicado y tenemos que aprenderlo muy bien. ¿Sí? Cuando yo lo estaba estudiando, hermanos, créanme, a veces llegas a pensar y yo estoy mal. Yo estoy mal. Como predicador, llegas a decir, de verdadmente Dios, yo estoy mal. Entonces, hermanos, necesitamos nosotros reflexionar siempre en nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Dice Santiago en el capítulo 4, versículo 1, dice, en forma de pregunta, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y hace otra pregunta, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Son 2 preguntas muy importantes, hermanos. Vamos a hacer una oración. Señor, pedimos tu gracia y tu misericordia, Padre. Y pedimos que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestra alma, mente y cuerpo, Padre, nuestro espíritu. Abre todo, Señor, para que podamos entender, Señor, las maravillas de tu palabra. Exhórtanos, aliéntanos y guíanos, Señor, hacia adelante. Te pido, por favor, mi Dios, que tú seas glorificado en cada uno de mis hermanos y que tú, Señor, mi Dios, nos ayudes a caminar siempre en tu obediencia. Te pedimos a ti, Padre Dios Todopoderoso, en quien ponemos nuestras vidas, nuestro corazón y nuestro amor. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Miren, hermanos, 2 preguntas al respecto. ¿Sí? Ahora, Dios siempre va a poner su voluntad permisiva y su voluntad directiva. Esas son las 2 partes de la voluntad de Dios que son más importantes. Acuérdense, la voluntad directiva de Dios es por donde Dios quiere que tú vayas. ¿Sí?
La voluntad permisiva de Dios es por donde tú quieres ir y Dios lo está permitiendo. ¿Sí? Así pasa en nuestras vidas también y con la relación con los hermanos. Así es, hermanos. Dios permite muchas cosas para la enseñanza. Ya Heder decía su testimonio, ¿verdad? Y muchos hemos tenido testimonios de cosas que han pasado y son para la gloria de Dios. Y hermanos, son interesantes estas dos preguntas que hace Santiago, porque dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Fíjense bien lo que dice la versión lenguaje actual. Perdón. ¿Saben por qué hay guerras y pleitos entre ustedes? Pues porque no saben dominar su egoísmo y su maldad. Es bien interesante esa versión. Y la versión lenguaje para todos dice, ¿de dónde vienen todos los conflictos y peleas que hay entre ustedes? Vienen de ustedes mismos, de sus deseos egoístas que siempre están librando una guerra en su interior. Ahora, hermanos, la pregunta, Santiago hace una pregunta, pero al mismo tiempo la contesta. Pero vamos a ver la primera pregunta. ¿Sí? ¿Qué les parece si vemos la primera pregunta? La primera pregunta es, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? La frase que dice ¿de dónde? Significa el origen o la causa, ¿verdad? O la causa de donde surgen. Ahora bien, y la otra parte, las guerras y pleitos, o más bien vamos a ver primero las guerras. Esta frase significa de esta manera: es hacer bullicio o luchar. ¿Sí? Esa palabra guerras es hacer bullicio o luchar. Y la palabra para pleitos es la palabra también que significa batalla, controversia, lucha, contienda, conflictos, tanto como conflictos a nivel mundial o de países y a nivel personal. Santiago con estas dos palabras está llenando un todo donde no hay un espacio para justificarse. Con todo esto lo llena Santiago, con estas dos palabras. ¿De dónde vienen las guerras? Las del Medio Oriente, por ejemplo, ahorita. ¿De dónde vienen los pleitos entre personas? Siempre vemos esto en la sociedad. Esto es el pan de cada día de la sociedad. Problemas, desavenencias, todo. Fíjense, William Barclay en su comentario cita a Filón. Y Filón decía de esta manera: considerad la guerra continua que prevalece entre las personas hasta el tiempo de paz, y que existe no solo entre naciones, países y ciudades, sino también entre casas familiares, o para decirlo mejor, está presente en cada individuo. ¿Sí? Observad la tempestad indeciblemente rugiente que se produce en las almas humanas, excitada por el viento acoso de los asuntos de la vida. Y os preguntaréis si hay alguien que disfrute de tranquilidad en la tempestad o mantenga la calma en medio de las olas trujentes de tal marco. ¿Se entiende lo que cita Filón? ¿Se entiende lo que cita Barclay? Barclay está diciendo, esto no nada más sucede entre países de otras naciones. Esto sucede en individuos, en su vida personal. ¿Qué pasa entre los vecinos? En vez de salir y saludar con amabilidad al vecino, sales y lo primero que le dices es una grosería
o ahí va la mujer fulana, o ahí va el hombre fulano, sutano. Pero no siempre está ese sentido de pelea. Siempre está ese sentido de rencor. ¿Sí o no, hermanos? Lo vemos a cada ratito. Siempre es un enfín de un bullicio en donde hay problemas hasta en la vuelta de la esquina. No podemos exentuar los problemas. Pero, ¿quién causa los problemas? Muchos de nosotros decimos, el diablo. Bueno, el diablo hace su parte. ¿Sí? Pero hermanos, esta es una realidad. El hombre parece que está en competencia. El hombre parece que está con el no, con el sí. Con el no porque no me cae bien, y aquel porque no me cae mal. Siempre ese espíritu de lucha, hermanos, o eso que manifiesta el hombre, es lo que vemos en las guerras y en las divisiones. Porque déjenme ustedes decir, ¿de dónde vienen las guerras del Medio Oriente? ¿No es por la lucha del petróleo? ¿De dónde vienen los conflictos entre municipios? ¿O hay municipios muy alegres y todo? No, siempre hay problemas. Entre barrios, ¿no hay problemas? No, que el de allá arriba y el que de allá abajo. Y siempre están en pleitos. Y siempre estamos guerreando. Y siempre. Y ya estoy peleada con mi cuñada. Y ya estoy peleado con mi hermano. Y ya estoy peleado con mi vecino. Pero si decimos no a la guerra, ¿verdad? ¿Verdad? Siempre decimos no a la guerra, como decían estos en los tiempos de los Beatles, ¿verdad? No a la guerra, la paz, el amor. Bueno, ¿quieres paz? Empieza contigo, ¿no crees? No te quejes de la guerra, porque esa misma guerra que está en los países, tú la tienes en tu corazón. Esto es el pan diario de cada día, hermanos. Entonces, hermanos, vamos a aplicarlo a la iglesia. ¿Por qué hay tantos pleitos dentro de la iglesia? ¿Por qué hay tantas guerras entre miembros de las iglesias? ¿Por qué se dan estas cosas? ¿Existen? Sí existen. Sí existen. Hermanos, no debe de ser así esto entre nosotros. Santiago termina su capítulo de la sabiduría con la paz. Y luego empieza para poner el dedo en la llaga. ¿De verdadmente estás proclamando paz? ¿O también hay pleitos entre ustedes? ¿Ustedes qué creen? ¿Que la iglesia de Jerusalén era todo hermoso, viva? ¿No? Había problemas. Nomás echémosle un vistazo a Hechos 6. ¿Qué pasó en Hechos 6? Vamos a ver Hechos 6, hermanos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas y en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, hermanos, como terminó Santiago la vez pasada. ¿Qué pasó en la iglesia de Jerusalén? Hubo pleitos, ¿no? ¿Qué hubo? Una desaveniencia, un problema. Es lo que Santiago está diciendo. Si lo podemos ilustrar en Hechos, eso puede ser una parte. Pero ¿qué podemos decir en más parte de la iglesia? En aquel no me cae bien,
en aquel que es enojón, en aquel que es así, en aquel que es de esta manera. Hermanos, no debe de haber ningún pleito. Sinceramente, hermanos, no. ¿Sí los hay? Sí. Para eso está la Escritura, para darnos dirección y reformar nuestra mente y nuestra vida diaria. Ahora, ¿por qué se da dentro de la iglesia, hermanos? ¿Por qué se da dentro de la iglesia? Esto para reflexionar, hermanos, entre guerras y pleitos entre la iglesia. Yo les voy a decir una cosa: la iglesia no es un club social más. La iglesia no es cualquier cosa de grupo que se reúne. La iglesia es valiosa a los ojos de Dios. ¿Por qué? De tal manera amó Dios al mundo. Dios derramó su sangre por la iglesia. Con eso empiezo, hermanos, para que nosotros consideremos qué vamos a actuar, cómo vamos a actuar, porque todos estamos en la cuerda floja. Todos estamos en la cuerda floja de poder manifestar pleitos, poder manifestar guerras. Cristo dio su vida por la iglesia, hermanos. Ahora, ¿podemos evitarlo dentro de la iglesia? ¿Cómo ven? Sí, yo creo que sí. Pero debemos de estar bien advertidos, porque la iglesia va a ser una mezcla de falsos y de verdaderos. Eso es un hecho, hermanos. Una mezcla de falsos y de verdaderos. Cristo lo dijo en Mateo 13:24. ¿Alguien ya se sabe la parábola? Vamos a verla, Mateo 13:24. ¿Alguien me puede regalar un vasito de agua? Un vasito de agua, porfa. Y esta parábola a mí se me hace, pero bien. ¿Cómo lo puedo decir? No sé, me hace pensar muchas cosas. Dice, ¿en dónde estoy? 13:24. Dice, le refirió otra parábola, aparte la del sembrador. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranques también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Esa es la parábola que Cristo da, refiriéndose al reino de Dios, ¿verdad? Y su respuesta está en el 36. Dice el 36, versículo 36. Dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús a la casa, y acercándose a él a sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del mal. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema el fuego,
en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, y el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué está queriendo decir Cristo en esta parábola? No la voy a explicar al 100%, pero Cristo nos está explicando que esto va a pasar dentro de la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué el trigo y la cizaña? En los campos de Jerusalén se sembraba el trigo, pero la cizaña era una planta silvestre que estaba igualita al trigo. Entonces, dentro de las iglesias, hermanos, siempre va a crecer el trigo y siempre va a crecer la cizaña. Hermanos, nosotros debemos de tener cuidado. ¿Qué somos? ¿Somos trigo o somos cizaña? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cómo puede el hermano poner tropiezo a otro hermano? Con los pleitos y las guerras, hermanos. Con su mal comportamiento. Es como podemos poner tropiezo a los y estamos haciendo iniquidad. Hermanos, esto es lo que pasa dentro de las iglesias. En el mundo sabemos que esto es normal, pero dentro de la iglesia debemos de tener cuidado. ¿Sí? Es por eso que nosotros debemos de hacer una decisión firme, sólida, de que quién es tu amo, Dios, Cristo o tus mismas pasiones. Ahorita vamos a ir más adelante. Hermanos, ¿cómo pasan los pleitos en las iglesias? Yo he puesto varias cosas. Miren, un pleito es por un desacuerdo doctrinal, pero un acuerdo doctrinal no básico. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Hay una doctrina que se llama dicotomía y otra que se llama tricotomía. ¿Qué quiere decir esto? Que una dice que el hombre se forma de 3 partes y otra que el hombre se forma de 2 partes, de alma y espíritu, del cuerpo, y el alma y el espíritu son una cosa. Esos son los bicotomistas o bipartitos. Y el tricotomista es el que dice es alma, cuerpo y espíritu, ¿verdad? Alma, cuerpo y espíritu. Pero hay un debate entre el bicotomista manda al infierno al tricotomista y empieza un pleito, cuando no debe de ser un pleito en la iglesia, una doctrina de esas. Órale bien, tú tienes esa doctrina, muy bien, no nos afecta nuestra salvación, o nos afectará nuestra salvación. ¿Cómo ven? No. Es como igual la segunda venida de Cristo, antes, a la mitad o después de la tribulación. En cualquier parte que venga el rapto o venga la segunda venida de Cristo, ¿nos afecta nuestra salvación? ¿Es necesario estar peleando por eso? No, pero sin embargo hay pleitos interminables por esto, que son inútiles completamente. Esos son uno de los pleitos que se da. ¿Por qué? Porque yo a fuerzas quiero que mi doctrina, mi postura es la que es. Ya eres el Espíritu Santo, ¿no? Para afirmarlo y decirlo que así es como así es. Pero no, esa es una forma en pleitear o haber guerra. Otra forma en donde se manifiestan los pleitos en las iglesias es un desacuerdo de opiniones. Un desacuerdo de opiniones. Miren, iglesias se han dividido por una tontería. Y te vas a sorprender, Donaldo, a lo mejor ya lo conoces. Pues ¿sabes qué? Vamos a pintar de azul y vamos a pintar de... ¿Qué color es este, Humberto? Como... Ostión. Ostión, ¿verdad? O vamos a pintar de ostión. O azul o ostión. No, pues la mitad dice que azul y la mitad dice que ostión. Entonces se decide por el azul y los de ostión se van de la iglesia. O empieza un pleito.
ese color no me gusta, no, ese color, pero ni modo. Y un pleito en la iglesia por desacuerdos dentro. O sea, en otras palabras, son desacuerdos tontos, hermanos. ¿Sí? Miren, así ese ejemplito lo podemos hacer así. Las diferentes de opiniones, hermanos, siempre van a traer problemas a la iglesia. Que yo no así y que yo no asá. Hermanos, ¿por qué no usamos de humildad mejor y decir, bueno, ¿cómo ven? Pues si quieren azul, pues ni modo, vamos azul, ¿verdad? Y pues que todo esté en paz. ¿Que acaso Santiago no dijo y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz? Pero, hermanos, la diferencia de opiniones también es algo fuerte. Pero esto es una de las causas, ¿verdad?, por las que suceden este tipo de cosas. ¿Sí? Ahora, otra de las causas es el que no escojan lo que yo quiero. ¿Sí? Y debemos nosotros de ser sabios para ser flexibles, siempre. ¿Por qué? Porque siempre nos llevamos de orgullo y de inflexibilidad para emberrincharnos y decir, es que yo quiero como yo quiero. ¿Sí? Y eso no debe de haber dentro de la iglesia, hermanos. ¿Sí? Entonces, hermanos, nosotros, esta enseñanza, debemos de grabárnosla bien, hermanos, porque nosotros necesitamos la paz en la iglesia. Necesitamos el bien común. Una vez yo le dije a una hermana, hermana, vamos a hacer esto por el bien común, hermano. Vamos a confrontar, era un problema. Luego vamos a confrontar el problema, hermana, y lo vamos a hacer así. ¿Sabe por qué? Porque necesitamos el bien común dentro de la iglesia. Necesitamos la paz. Y a veces no quieren, hermanos, pero ¿saben qué? Es lo que nosotros debemos de buscar. ¿Sí? Debemos de buscar siempre esa paz entre nosotros. Otro problema también bien tonto dentro de la iglesia es que ahora no me saludó. ¿Han escuchado ese? Y ya están en pleito con aquel hermano porque a lo mejor se le pasó saludarlo y ya están pleiteando. ¿Se fijan en pequeñitos detallitos? Hermanos, pero déjenme decirles una cosa. Debemos de evitarlo dentro de la iglesia. Yo sé, hermanos, y voy para allá porque es esto que está bien latente en muchas iglesias hoy en día. Muy latente. Y para mí me da mucha tristeza cuando ya se dividió una, y ya se dividió la otra, y ya esto, y ya lo otro. Eso es trágico, ¿verdad? Pero que Iglesia Bíblica Zacatecas aprenda, hermanos, a buscar el bien común. Siempre debemos de buscar la madurez y la sabiduría de Dios para hacer las cosas, aún para decirlas. Sí, al hermano que está mal, o al hermano que no está mal, o al hermano que está teniendo dificultades con el otro. Así es que, hermanos, dejemos nuestro egoísmo y busquemos el bien común de la iglesia. ¿Sí? Yo me puedo pasar aquí dándoles ejemplos. Miren, este mensaje para mí, cuando lo estaba haciendo, es más, no sabía qué ilustración dar, hermano, así sinceramente. Porque venían miles de ilustraciones a mi mente. Miles de ilustraciones. ¿Cuál explico? ¿Cuál digo? Bueno, una sencilla, ¿para qué me meto en más problemas? ¿Por qué? Porque en realidad existen los pleitos y las guerras en nosotros. ¿Sí? Porque Santiago dice, entre
vosotros, le dice a la iglesia, entre ustedes, dentro de la iglesia hay pleitos y guerras. No es una opción, hay, hermanos. Santiago no está diciendo como una opción, hay. Iglesia bíblica, ¿hay aquí problemas entre nosotros? Y si los hay, reconciliemos las cosas, hermano. No podemos vivir así. ¿Sí? Que yo sé que no hay. Pero si hay o hubiera, reconciliemos las cosas siempre. ¿Sí? Reconciliemos. Porque Santiago no da la opción de que, a lo mejor sí, o a lo mejor no, o ser muy flexible así. Pues bueno, no. Hay dentro de la iglesia. Hay. Ahora, regresamos a Santiago y él mismo responde la segunda pregunta. ¿Sí? Él hace la pregunta, pero él mismo a forma de pregunta responde la primera pregunta. Y es una afirmación. ¿Sí? No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Hermano, las causas de los pleitos están dentro del hombre. No están allá afuera. No están en el medio ambiente. Están dentro de ti. Ahí están las causas de la causa de los problemas. Y Santiago usa esta pregunta en forma de afirmación. La frase no es de vuestras. Esta quiere decir el origen que surge de ustedes mismos. En otras palabras, de ustedes mismos es donde sale. De uno mismo, porque uno quiere y porque uno está dispuesto a hacerlo. De ahí surge todo. De ahí surge. Y Santiago dice, no es de vuestras pasiones. Esta palabra pasiones, hermano, son la palabra hedone, de donde se deriva hedonismo. Santiago lo usa en un sentido negativo, que significa placer, deleite sensual, deseos del placer. A.T. Robertson la define como la concupiscencia pecaminosa, o como el anhelo de obtener lo que uno no tiene y grandemente desea. Ahora, hermanos, ¿de dónde vienen estas? Surgen de ti, pero algo lo origina dentro de ti. Los pleitos se originan dentro de ti, pero algo lo origina. Hay un origen. Y son tus pasiones, son tus deseos, son deseos desordenados. Deseos desordenados son los que salen de ti. De ahí surge. El ejemplo de la pintura, ¿de dónde creen que viene? Del desear que así sea, hermanos. Del desear. Ahora, ¿el querer o anhelar algo estará mal? No, hermanos, hay que ver bien qué intenciones hay detrás de lo que tú deseas. ¿Sí? Hay que ver bien cuáles son las intenciones. Porque puede haber varias cosas, ¿sí? En los deseos. Ahorita voy a hablar más adelante. Vamos a la pregunta. Las cuales combaten en vuestros miembros. La segunda parte de la pregunta. La palabra combaten, esta palabra significa llevar a cabo una campaña militar o hacer guerra en vuestros miembros, dentro de ustedes. ¿Sí?
Entonces, todo esto surge de nosotros. Ahora bien, Santiago habló del tema que surge dentro de nosotros, de nuestras pasiones, en el capítulo 1, versículo 24. Miren, vamos a verlo. 1:24. ¿Si es el 24 o estoy mal? No, si es el 24. Ay, estoy mal, estoy perdido. Porque es el que se considera ¿Si estoy bien? No es el 24. Tardo para oír. Ya estoy perdido, hermanos, aquí. Ok, es el 13. El 13, perdón. Es el 14 más bien. Fíjense, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado a la muerte. Ahora Santiago lo enfoca de otra manera. El mismo problema que habló en el 1:14, ahora lo está hablando en un enfoque en relaciones personales, ¿verdad? Pero entonces, todos nuestros deseos combaten aquí en nuestra mente, hermanos. Es una pelea continua dentro de nosotros. Aquí, hermanos, sinceramente, aquí combate completamente. Son los deseos, hermanos, nuestros anhelos, tanto sexuales, tantos de éxito, tantos de económico, hermanos. De esos tres se derivan todos los demás. De ahí se deriva todo el egoísmo, todo ese tipo de problemas. Fíjense, primera de Juan 2:16, se los voy a leer en otra versión. Dice, las cosas que ofrece la gente del mundo no viene de Dios, sino de los pecadores de este mundo. Y estas son las cosas que el mundo nos ofrece: los malos deseos, la ambición de tener todo lo que vemos y el orgullo de poseer muchas riquezas. Hermanos, esas cosas que pleitean en ti vienen desde el deseo del dinero. Hermanos, cuando uno anhela tener un montón de dinero, miren, no importa a quién vas a pisotear, no importa a quién vas a perjudicar. Lo que tú quieres es dinero, y dinero vas a querer. Aunque tú no te des cuenta, o aunque te des cuenta de que el hermano, la estás lastimando al hermano o estás lastimando a la persona, no te va a importar. Por el deseo de tener dinero. ¿Qué hacen las personas ávaras? Ellos matan. Ellos hacen lo que no por conseguir eso. Y hermanos, 1 Timoteo 6:10 dice, el principio de todos los males es el amor al dinero. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado de que si en tu mente está ese deseo de tener dinero, desiste, ¿verdad? Y esperemos el don perfecto que viene de lo alto, ¿verdad? Esto en el mundo se da, pero aquí en la iglesia debemos de buscar moldearnos, hermanos. Ahora, el deseo del éxito es igual. No importa lo que hagas y las consecuencias que vengan, solamente buscas tu bien propio. Siempre buscamos el bien propio para nosotros. Nunca buscamos el bien de los demás. Siempre buscamos nuestro bienestar. Si yo estoy bien, a mí qué me importan los demás. Si yo soy exitoso, a mí qué me importa si mi mamá se está muriendo de hambre. Entonces, hermanos,
Todo esto acarrea pleitos. El deseo sexual, hermanos, o sensual también, esto acarrea muchos problemas, muchísimos. ¿Qué pasa cuando un hombre es infiel? Vienen los problemas en el matrimonio. ¿Qué pasa cuando te echas una canita al aire? Perjudicas a tu esposa. O viceversa, perjudicas a tu esposo. Y vienen los problemas. Hermanos, son 3 cosas en donde yo he puesto que son los deseos que tenemos. Pero hermanos, todo esto, hay más cosas que hay en nosotros de donde vienen todos esos problemas. Hay más cosas, hermanos. Pero todo se deriva de lo que nosotros anhelamos y queremos. Cuando yo anhele algo y no lo tenga, voy a pelear con aquella persona. Pero surgen de nosotros. Hermanos, es una lucha continua dentro de nuestros miembros. Primera de Pedro 2:11, si quieren acompáñenme. Primera de Pedro 2:11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. La otra versión que tengo aquí dice: amados hermanos en Cristo, les hablo como si ustedes fueran extranjeros y estuvieran de pasos por este mundo. No hagan nada que obedezca a sus malos deseos, pues esos deseos los llevarán a la perdición. Hermanos, si eso está en nosotros, nos tenemos que cuidar, ¿verdad? ¿O no? Les voy a explicar por qué. Nosotros nos debemos de cuidar de nuestra carne, ¿sí? Si nosotros, todos los pleitos y todas las guerras surgen de nosotros, debemos nosotros, ¿verdad?, de no darle placer a nuestra carne. No darle vuelo a la hilacha. ¿Por qué? Voy a explicar un poco. Sí, están los deseos en nosotros, tanto pueden ser buenos, pero como son malos. Los malos son los que llevan a los pleitos. Pero vamos a enfocarnos en los malos, que es en lo que está enfocado Santiago, en una forma negativa. Todos esos deseos de los cuales he hablado ahorita, son 3 de donde se derivan muchas cosas, están en nosotros. Están en nosotros. Aquí están. Pero cuando una persona entrega su vida a Cristo, ¿verdad?, Cristo le dice a esos deseos: detente, ¿verdad? Vamos a decirlo así. Háganse a un lado. Ahora el cristiano tiene 2 naturalezas. Tiene su naturaleza pecaminosa y tiene la naturaleza de Dios. ¿Cómo? En el Espíritu Santo. Ahora bien, la naturaleza pecaminosa son las obras de la carne. Y sabemos muchos que Gálatas 5, 19 al 21 nos habla de las obras de la carne. Colosenses capítulo 3 nos habla de las obras de la carne. Y me gusta Colosenses, y lo he citado muchas veces, porque nos habla extensamente. Pero miren, vamos a ver Gálatas 5, 19, hermanos.
Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, idolatría, hechicería, enemistades, hermanos, ya ven, pleitos, celos, iras, contiendas y disensiones y herejías. Esas son partes de una naturaleza pecaminosa, de las obras de la carne, ¿sí? Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, acerca de las cuales os amonesto, como yo os había dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Sí, el pasaje de Gálatas está haciendo una diferencia entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Hermanos, la otra parte es la naturaleza divina, el vivir en el Espíritu. Yo creo que esto tenemos que repetirlo mucho, porque a veces queremos vivir en las obras de la carne, ¿sí? Y las obras de la carne a veces surgen, y si las alimentamos, te van a devorar como una bestia, ¿sí? Ahora bien, dice Colosenses 3. Si quieren no lo busquen, yo se los leo. Colosenses 3. O si quieren buscarlo también. Pero me gustan mucho estos pasajes, esos dos pasajes, para ilustrar cómo es eso que está dentro de nosotros. Y Colosenses dice, hacer morir lo terrenal, o sea, la fornicación, la impureza y las pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales viene la ira de Dios. ¿Sí? Versículo 8. Ahora, también vosotros, todas, dejad también estas cosas, que son ira, enojo, malicia, blasfemas, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, despojados del viejo hombre. Hermanos, si nosotros analizamos cada uno de estas obras de la carne, nos vamos a dar cuenta que todos los pleitos entre los hermanos y las guerras en los países surgen de estas cosas que están en nosotros. Pero ahora, si Cristo ha venido a tu vida, eso tiene que quedar de lado. Ahora, tienes que vivir en el Espíritu, como dice Romanos 8 y Gálatas 5:16, ¿verdad? Que dice, mas andad en el Espíritu, ¿verdad? Y no satisfagáis las obras de la carne, dice Romanos 8. Quiero leer Romanos 8:9 rápidamente, hermanos. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Sí se fijan? Entonces, el cristiano siempre tiene que hacer una diferencia. Una diferencia grande, dentro y fuera de la iglesia. Si tú vives en el Espíritu, dice, si tú tienes el Espíritu Santo, ya no vives en la carne, vives en el Espíritu, en la obediencia a Dios. Pero muchos en las iglesias siguen viviendo en las obras de la carne y no viven en el Espíritu. ¿Por qué, hermanos? Porque es algo bien sencillo. Si tú tienes un perro y un gato y alimentas más al perro y diario le das carne y le das mucho, y al gato no lo alimentas, ¿cuál creen que va a estar bien gordito? El perrito, ¿verdad? Y el gatito, flaquito, sin poder, ¿verdad? No se va a poder ni mover el pobre gatito. Ahora bien, ¿qué estás alimentando en tu vida? ¿El espíritu o la carne? Hermanos, a veces la carne. El espíritu lo dejamos de lado. Pero hermanos, nosotros debemos de tener cuidado, porque a veces en nuestras rabietas o en cosas que no nos parecen, parece que la carne surge, ¿verdad? Entonces, hermanos, debemos de evitar eso. ¿En cuál estás viviendo tú? ¿En la carne o en el espíritu?
¿Cuáles son? ¿En qué tú vives? Hermanos, el pecado está a la puerta, le dijo. ¿Quién le dijo? Dios a Caín, ¿verdad? Dice en el Génesis, el pecado está a la puerta. El pecado está a 2 pasos, hermanos. Así de sencillo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué estás alimentando? ¿El espíritu o la carne? Si estás alimentando la carne, vas a estar bien ponchado, hermanos. ¿Y el espíritu? Entonces, cuando dice Pablo en los Corintios que se va desgastando y el de adentro va creciendo, es la expectativa. Que el de adentro, nuestro espíritu, vaya creciendo y que nuestra carne vaya menguando. Que carnalmente, hermanos, estemos ya como un anciano de 100 años, hermano. ¿Cómo está un anciano de 100 años? Arrugadito, flaquito, débil. Así debemos dejar nuestra carne y fortalecer el de adentro. ¿Sí? Porque está las 2 potencias, hermanos. De ti depende qué vas a alimentar. ¿Sí? ¿Por qué? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? De vosotros, hermanos. De vosotros. ¿Cometemos el error? Sí, lo cometemos. Todos cometemos el error. Pero al error hay que darle la solución. Al error hay que darle la solución. ¿Sí? Pero no, a veces no, porque no nos queremos humillar. ¿Verdad? A veces no queremos humillarnos. Y ese viene un problema. Hermanos, y nosotros debemos de buscar la unidad dentro de la iglesia. ¿Sí? Nosotros debemos de buscar la unidad dentro de la iglesia. Cristo, hermanos, en Juan 17 nos habló de la unidad entre los creyentes. Juan 17, voy a leer, Juan 17, 21. A lo mejor van a decir, hermano, eso yo ya lo sé. Como una persona que se salió de una conferencia y dijo, y otra vez con la misma cantaleta. Bueno, a lo mejor no era hermano, ¿verdad? Y otra vez con lo mismo, y otra vez con lo mismo. Pero el Espíritu Santo le puso en su corazón y decir, bueno, otra vez lo mismo. ¿Qué de todo eso de lo mismo estás viviendo? Si era hermano, hermano. Si era hermano. Porque él regresó y dijo, no, ciertamente estoy mal. Mateo, Juan 17, 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo la he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, y yo en ellos y tú en mí, para que seamos perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Hermanos, Cristo oró a su Padre en Mateo 17 diciendo, así como tú y yo somos uno, así ellos también sean uno. ¿Y por qué parece que en las iglesias hay grupitos y son así? ¿Verdad? Y son bien vistos. A veces hay grupitos, pero son uno, ¿verdad? Eso no se malentienda, ¿verdad? Pero a veces hay 3 grupitos y son así, separados. Porque no son uno. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú, hermano, le das vuelo a tus deseos y tienes un problema, ¿sabías que contaminas a los que están a un lado de ti? Los contaminas con problemas.
Entonces tienes un problema con un hermano y ya estás sobre el hermano con los demás. Eso pasa. En vez de que soluciones tu problema, no, invitas a los demás que están en tu círculo y ya los que están en tu círculo están odiando al otro. ¿Pasa o no pasa? Díganme ustedes sinceramente. ¿Pasa o no pasa? Esto lo veo desde que llegué a la iglesia, hermanos. Desde que yo llegué a la iglesia veo esto. Y no a la iglesia bíblica Zacatecas, ni a la iglesia en la que estaba. Desde que yo llegué y pisé mi pie en la primera iglesia, eso sucedía. O sea que no es nuevo. Pero, ¿estamos a tiempo para solucionarlo? Sí, hermanos, sí estamos para solucionarlo. Entonces, hermanos, nosotros debemos siempre buscar el bien para la iglesia. Estamos que buscar el bien para la iglesia. Siempre, hermanos, siempre. Conclusión. Nunca pongo conclusión, pero en esta sí voy a poner conclusión. Si en nuestra vida la finalidad es darle paso a los placeres del mundo o a los placeres de la vida, siempre vamos a tener pleitos primeramente con Dios. Vamos a estar separados de Dios. 2, división entre personas y pleitos dentro de la iglesia. Hermanos, no debe de caber dentro de la iglesia. ¿Sí? Así es que, hermanos, usemos de nuestra madurez, de nuestra espiritualidad, para que lo que dice Santiago nos surja entre nosotros. Y hasta ahí llego, hermanos, y la semana que entra vamos a ver qué resultados hay de darle nuestra finalidad a los placeres del mundo. Solamente recordemos que Dios es nuestro capitán. ¿Conocen ese canto? En mi vida el capitán es Cristo. Él es nuestro capitán, hermano, no nosotros mismos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, en toda esta mañana, este día, por tus bendiciones demostradas cada mañana. Pedimos que tú, Señor, mi Dios, nos ayudes y que tú nos guíes, mi Dios, a vivir una vida santa. Ayúdanos, mi Dios, porque tu palabra nos confronta, mi Dios, completamente. Sinceramente yo fui confrontado porque de repente hay cosas en nosotros que surgen y te pedimos perdón, mi Dios. Más que nada a ti, Señor, para que tú perfecciones nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida completamente en ti y que tú nos guíes y nos ayudes y que nos fortalezcas a seguir adelante. En el nombre glorioso de tu amado Hijo, Señor, nuestro Señor Jesucristo, te damos la gloria y la honra. Amén. Y amén.